Señores, bienvenidos una vez más a otro video. Vamos a comenzar con la información. Y es que fíjense que este señor, el juez Durán, como todos ustedes saben, este señor es opositor al gobierno del presidente Bukele. Pues bueno, esta vez él sale nuevamente a atacar al gobierno, a decir que el presidente Bukele ha convertido a El Salvador en una república bananera y que hay muchas personas que votaron por él que están súper arrepentidas de haberlo hecho, pero pues tan arrepentidos están que más del 90% tiene el presidente de apoyo por parte del pueblo salvadoreño. Vamos a escuchar todo lo que dijo. Que se dijo es que no podía retomar o tomar el concurso de Miss Universo porque eran 10 millones de dólares que tenía que pagarse. Eso es lo que se conoció públicamente hace algunos meses. ¿Qué necesidad tiene el gobierno de traer a Miss Universo? De haber asumido los Juegos Deportivos y Centroamericanos. Y gastar, porque esto no es inversión, gastar un enorme platal de las arcas públicas frente a otras necesidades más urgentes. 500 millones en Google, por ejemplo. Los 500 millones en Google. Ese contrato que se desconoce, cuáles son esas cláusulas, qué beneficio le acarrea al país eso. Entonces, pero todo eso la gente no lo ve, ¿verdad? Porque aquí ahí explotan la idea de una falacia del argumento especial. Esta falacia del argumento especial quiere decir, mire, yo no les puedo explicar esto porque yo sé que es lo bueno de esto. Pues se decía que, o se establece más bien, que por ejemplo los magistrados de la Sala Constitucional son electos por la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la diferencia entonces, si es así? Que antes la Asamblea los elegía y no había problema. Ahora los elige la Asamblea Legislativa electa democráticamente, un presidente electo democráticamente, pero ¿cuál es la diferencia entonces de que esta Asamblea Legislativa haya electo a esos magistrados que ha elegido? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ningún gobierno anterior se atrevió a impedir que sus funcionarios, que los funcionarios electos estuvieran en el ejercicio del poder durante el plazo señalado por la Constitución, que son 9 años. La Sala de lo Constitucional removida el 1 de mayo de 2021 le llegaba su ejercicio hasta el 2027 y fueron removidos en el 2021, es decir, le faltaban todavía 6 años. Ahora, que los nombró fulano, mengano, perencejo, o tal grupo político, o tal color, ese es un tema de legitimidad de origen, que tiene que ver con el tema de legitimidad de origen, y los acuerdos que pudieron haber llegado para nombrar, ¿verdad? Pero se nombró formalmente por la Asamblea, esa es una legitimidad del ejercicio, está bien, pero, una legitimidad de origen, pero la legitimidad en el ejercicio lo demostraron. Esta sala, que fue removida el 1 de mayo de 2021, actuó, y ya lo he dicho también insistentemente, en defensa de los privados de libertad, que no cumplieron con la cuarentena durante la pandemia, en defensa de los varados, que no se les permitió el ingreso al país, también como parte de la cuarentena y la pandemia, el derecho de la libertad de tránsito que se afectó también como ejercicio del poder, y ahí fue el primer indicador, el empleo del ejército para el combate de la pandemia. Se militarizó nuevamente El Salvador cuando estuvimos en pandemia. Entonces, y eso generó nuevos traumas, o revivió los viejos traumas más bien de muchos salvadoreños que vivimos el conflicto armado, y que cuando vimos los retenes militares, ¿verdad?, también nos hizo recordar aquellos días, porque teníamos años de no vivir esa situación durante la pandemia. Ahora, también el tema del régimen de excepción es un ejercicio abusivo, tanto del legislador, ¿verdad?, como del ejecutivo, que ha venido promoviendo ese régimen de excepción que ya no es necesario, no es necesario. Mientras que, es decir, los magistrados de la sala de 2021 no tuvieron que verse removidos. Creo también que el presidente Bukele pudo haber gobernado con esta sala, pudo haber llevado y pudo haber pasado la historia como un buen estadista. Hoy, lastimosamente, a nivel internacional y a nivel local, se le ve como un dictador suelo más. Un dictador suelo más. Nos ha puesto en el mapa nuevamente como una república banana. Una república banana que responde a intereses foráneos, o que juega a los intereses foráneos, pero con un régimen dictatorial al interior. Entonces, es una situación, a mí me parece también lastimosa para la gente que confió en él. Porque hay mucha gente hoy que está arrepentida de haberle dado el voto. Mucha gente que dice, no vuelvo a votar por este señor. Y en muchas comunidades, en los caseríos, en los cantones, no dejan entrar a la gente de su partido. Mire, pues, pero el tema de la corrupción.
Y miren ustedes cómo Manuel El Chino Flores se lava las manos y se va por la tangente para evadir la pregunta que le hicieron en plena entrevista. Y es que le preguntaron qué iba a hacer él para poder recuperar la confianza, la credibilidad del pueblo salvadoreño hacia ese partido de mañosos, corruptos. Y bueno, él se fue por la tangente diciendo de que a él que lo investiguen, que el candidato se llama Manuel El Chino Flores, y bueno, que cualquiera que tenga alguna acusación en su contra, que hasta el Uber les va a pagar para que vayan a poner la denuncia. Así respondió a esta pregunta Manuel El Chino Flores. Este país, porque tiene grandes y graves desafíos a los que hay que entrarle, ¿verdad? Y me gustaría que me le comience a responder a don Mateco. Dice, pregúntemele a don Manuel Flores cómo va a lograr la credibilidad del pueblo después de los 10 años que estuvieron en el gobierno. Bueno, primero, el candidato a la presidencia se llama Manuel El Chino Flores y puede investigar mi procedimiento, mi proceder y mis acciones cuando fui alcalde de Quesaltepeque por 9 años. Un municipio que todavía me recuerda, que todavía pide que vuelva. Allí sigo viviendo, nunca me he ido de Quesaltepeque. De una familia humilde, mi padre carpintero, que hacía ruedas de carreta. Yo solo recuerdo cuando íbamos a Aguilares a comprar madera, ¿verdad? Ahí en Aguilares también un pueblo carrocero, allá hacen ruedas de carreta. Mi madre pues nos crió vendiendo ropa usada en el mercado, nos crió vendiendo carne en botella, y cuando hacía pupusa, como yo era el más chiquito, el menor de 7 hermanos, me tocaba ir a avisar casa por casa que había pupusa, ¿verdad? Entonces, o vendía pasteles de leche. Al final el destino me llevó a graduarme en la universidad, soy biólogo. Y por eso, dentro de las acciones que se contemplan, de cómo enfrentar la realidad, a mí que y sepan investigar. 9 años de alcalde, 9 años de diputado, propositivo. 18 años de 18 años de experiencia más 3 de concejal. Eso quiero que me investigue. Y por supuesto que lo investigaron antes de inscribirme. Y ahí tengo ya mi finiquito de corte de cuenta. Ahí tengo ya la constancia de Hacienda y la constancia de la alcaldía. No le debo al Estado. Okay. Usted es un político y ha sido un funcionario público que llegó a servirse de los intereses del Estado o a servir al pueblo. Si me hubiera ido a servir, estuviera preso. O por lo menos con investigaciones abiertas. Porque hay muchos que a eso llegan, ¿no? Entonces ellos que den sus explicaciones, ¿verdad? Los que llegaron a servirse con el cucharón grande, ¿verdad? A servirse ¿Usted se acuerda cuando picaban la fritada? ¿Cómo se llama eso? La chanfaina, ¿verdad? Entonces se servían la chanfaina y otros hasta la zurrapa. La zurrapa. Entonces uno que debe por cierto tenía buen sabor. No, para hacer el arroz, los frijoles. Entonces uno debe de ir entendiendo el lenguaje del pueblo para su comunicación. Durante 9 años, jamás un familiar mío trabajó en la alcaldía de Quesaltepeque. Jamás durante los 9 años de diputado, un familiar mío trabajó en la Asamblea Legislativa. Entonces uno debe de pregonar con el ejemplo. Y por eso dice que pueden investigar, ¿verdad? Que me lo investigue, por eso dije, mi mano está limpia. Y aquí, cualquiera que me quiera acusar, hasta el Uber le voy a pagar para ir a la fiscalía. Ok, bueno. Entonces, en base a su historia, al trabajo y a las propuestas, usted va a recuperar esa credibilidad. Ya se está recuperando. En los miles y miles y miles de votantes. Y no solo votantes, gente que creyó en el proyecto y sigue, ahora vuelve a creer. Fíjense qué interesante. Yo me sometí a las internas del partido y saqué el 95.6% de los votos de los militantes. ¿Quién más iba participando? Pues sencillamente no se inscribió nadie más. Pero habían 2 opciones, anularlo o dejarlo en blanco. Sí. Y la otra, votar. ¿Sabe cuánto participó? ¿Cuánto? 72%. De toda la militancia. ¿Cuántos eligieron al presidente actual? 9%. Hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Aunque los padrones son diferentes de tamaño, pero la participación, que fue en el lugar presencial, que llegó la Procuraduría de Derechos Humanos, toda la prensa llegaba a los lugares de votación, vinieron a Popa, Nejapa, llegaron a Tonacatepeque, San Martín, donde quiera. Ahí estaba la gente nuestra. Y bueno, mi gente, han salido unas imágenes de cuál habría sido la cena que tuvieron los pandilleros que están guardando prisión en el Secot.
Y imagínense ustedes que es tan bueno el presidente que le dio su buena cena a estos criminales, a pesar de que no se merecen nada por tanto daño que le hicieron al pueblo salvadoreño. Sin embargo, el presidente es tan bueno que le dio su cena de Navidad. Vamos a ver las siguientes imágenes. Como sabemos, son más de 70,000 pandilleros los que han sido capturados bajo el régimen de excepción y que están guardando prisión en el SECOT. Pero como les dije anteriormente, el presidente Bukele es tan bueno que le dio su buena cena de Navidad, y es que miren, como pueden ver en esa imagen, pues esa fue la cena que habrían degustado estos criminales pandilleros que no se merecen absolutamente nada por tanto daño que le han causado al pueblo salvadoreño. Gracias por ver el video, llegamos al final. Dejen su like, sus comentarios y será hasta un próximo con más información de la política salvadoreña.